Vamos a partir por el orden de las presentaciones. Cristian, tú nos presentaste una temática muy interesante en tu presentación. La pregunta es, ¿por qué teniendo tanto conocimiento, porque hay un conocimiento de muchos años, digamos, de trayectoria, se siguen cometiendo errores en la tesis de inversión? Bueno, la verdad es que el conocimiento está, pero muchas veces la difusión no llega a todas las productores, colegas que uno quisiera. Por eso es tan importante esta instancia y todo lo que está haciendo el comité de difundir junto a toda la industria, es una labor comunitaria, de que hay conocimiento, de que está esta oportunidad, y yo diría que ese es un porcentaje importante que explica esos errores. Pero también, siendo bien honesto, hay muchas veces decisiones que se toman con una tesis de inversión poco visionaria, ¿no es verdad? Oye, aprovechemos el parrón, crisis en la uva vinífera, estoy en, no sé, en el Huique, son suelos pesados, pero mira, quizás tal vez podrían dar un kiwi. Y lamentablemente ese voluntarismo, que cada vez ha sido menor, también a veces juega en contra. Pero la verdad es que siendo un poquito más visionario en términos de pensar en cómo vemos esta nueva etapa, estamos muy confiados que todo este trabajo que estamos realizando junto a todos los colegas, porque podrá ser Raimundo un poco el ancla, pero somos todos, va a dar mejores frutos. Muchas gracias. Hugo, tú planteaste que es bueno hacer monitoreo, ¿ya? Pero también que los promedios engañan, ¿ya? Y como dice Carlos, cuando los números uno los estrangula, ¿no es cierto?, dicen cualquier cosa. Y solo el 59,2% de la superficie cumple el mínimo que se pide, que es de 0,7 abejas por metro cuadrado por minuto. ¿Qué acción concreta recomiendas tú que hay que tomar en las zonas en las cuales ese promedio es mucho más bajo? ¿O cómo se corrige eso? Bueno, a nosotros nos pasó al año 2019, y ahí decidimos ir a polinizar específicamente las zonas rojas. Entonces ahí, en forma manual, con las pomponeras, después duplicamos el número de pomponeras y lo hicimos más frecuente. Esa es una buena alternativa. Si es al inicio de la polinización y las abejas no están volando, llevas 2 días, a lo mejor hay que cambiar. Te traes abejas de otro lado. O contratas el servicio, tenéis que tenerlo más o menos hablado, de polinización asistida completa. O sea, hay varias alternativas para poder solucionar el problema. Pero ahí siempre hay que estar permanentemente, o sea, desde un inicio hacer el monitoreo siempre, para poder ver cómo está funcionando, ¿no es cierto?, cómo están trabajando las abejas. Siempre, sí. Okay. Jaime, si tuvieras que resumir en una sola idea, ¿qué diferencia un huerto realmente productivo de uno que simplemente hace bien cada labor? ¿Cuál sería? Yo creo que finalmente lo que hace la diferencia es la coherencia. Porque uno puede tener labores muy bien ejecutadas, pero si una con otra no conversan y no son coherentes en el objetivo final, no va a llegar al objetivo real. Creo que esa diferencia es clave, de que todo y cada paso que se dé tenga la coherencia de buscar el objetivo de encontrar el objetivo que estamos buscando. Perfecto, gracias. Antonio, tú nos planteaste varios pilares de éxito, ¿no es cierto?, para una nueva plantación. ¿Cuál dirías que es el más limitante, de acuerdo a lo que tú has visto en las plantaciones que vas visitando, ¿no es cierto?, cuando van entregando las plantas, y también has visto muchos aciertos y muchos errores? Pero de los pilares que presentaste, ¿cuál nos podrías decir que es el más limitante? Bueno, para nosotros yo creo que el más limitante es la gestión. O sea, la gestión es
un gran tema porque a veces no se toman todas las consideraciones para llevar a cabo todos los demás pilares. Entonces hay alguien que tiene que ejecutarlo, alguien tiene que realmente realizarlo y a veces tampoco se asesoran bien para poder lograrlo. Entonces, claro, alguien les puede explicar así se plantan los kiwis de esta forma y hay personas que hoy día, por ejemplo, están plantando y que no conocen realmente lo difícil que es hacer una plantación de kiwi. No es fácil. La plantación de kiwi tiene muchas consideraciones que no la tienen otros frutales. Entonces, yo creo que la gestión, la toma de decisión es muy, muy importante. Ahora, nosotros vimos en la mañana que habían alumnos, ¿no es cierto?, de la Escuela Agrícola San Vicente de Paul, y nosotros estamos potenciando como comité toda la incorporación y la capacitación de los nuevos equipos que se van incorporando. ¿Tú crees que eso ayuda a que en los campos tengamos una mejor gestión? Sí, no, sí, de todas maneras. O sea, siempre el que incorporemos nuevas personas, ¿cierto? Y que les podamos dirigirlos bien, siempre va a aportar y va a aportar mucho. Sí. Mezclar experiencia, ¿no es cierto?, con potencial nuevo. Sí, de todas maneras. Es que en la vida es así, pues algunos tenemos que ir mermando para que otros puedan crecer. Así que sí, de todas maneras. Gracias. Raimundo, ¿cómo podemos manejar el exceso de yemas desde la poda a marra? Te voy a hacer 3 preguntas que están muy relacionadas. ¿Cómo podemos solucionar? Porque se dejan más yemas, ¿no es cierto?, para compensar y asegurar. Pero, ¿cómo se soluciona el problema de baja fertilidad? O sea, te estoy planteando ahí otra pregunta. Sí. Y en la práctica, ¿es común calcular el coeficiente de producción en los campos? Porque tú hablas que hay que tenerlo, ¿ya? Entonces, ahí la pregunta es esas 3, digamos. ¿Cómo manejamos las yemas? ¿Cómo se soluciona el problema de bajas fertilidades? Y en la práctica, si es común o no calcular, porque todo eso tú lo planteaste para hacer el cálculo de la ecuación productiva. Sí, bueno, creo que el tema de la fertilidad y el exceso de yemas tiene harta relación. A ver, lo que tiene el kiwi, ¿por qué es tan difícil encontrar una solución simple a esto? Porque el kiwi se diferencia justo antes de brotar. Entonces yo no puedo saber cómo fue la inducción hasta que brota en primavera. Entonces yo puedo suponer algunas cosas en base a causa-efecto, pero ya pasaron 8 meses. Por lo tanto, por eso es súper importante ir midiendo e ir teniendo un historial de comparar por qué este huerto tiene más fertilidad, por qué este otro no. Sí hemos visto que cuando yo tengo exceso de sombra, sí hay menos fertilidad el otro año. Eso es un hecho y creo que ese exceso de yemas no bien manejado nos puede pegar en el retorno floral del próximo año si no ajustamos a tiempo, que ahí va la pregunta de cómo manejamos el exceso de yemas. Primero, saber cuál es mi techo. Yo no puedo dejar más yema y dejar porque sí, si llego a 400.000 me quedo tranquilo. No, tengo que tener un techo que ojalá vaya entre un 20 y un 30% más de mi óptimo. Y si tengo una buena temporada, si no tuve si no tuve PCA, bueno, ajustémonos de nuevo a la baja y temprano, porque ahí empezamos con los problemas de fertilidad si tengo un exceso. Y hay otro tema también que ocurre, como comenté en la presentación, en brotación en yema algodonosa. Ahí está en pleno la diferenciación y vemos que ese proceso puede ser reversible si es que la planta pasa por algún estrés, pasa por alguna helada, a veces ni siquiera helada, a veces temperaturas cercanas a 0. Hemos visto que con la aplicación de algunos bioestimulantes en ese momento hemos mejorado fertilidad. La cianamida también. Creo que la fecha de aplicación de cianamida y la estrategia no la tenemos tan resuelta. No entendemos qué pasa con la fertilidad. Tenemos súper tradicionalmente hoy al 5% de roleos laterales. Pero creo que hay un daño oculto que estamos haciendo que no lo estamos viendo. Entonces creo que tenemos que meternos harto en ese tema porque yo creo que es la solución para dejar de caer en este exceso de yemas si es que no tenemos fertilidad. Claro. ¿Y cómo manejamos el exceso de yemas desde la poda a marra? No, eso, o sea, teniendo un máximo, teniendo un techo. O sea, yo si necesito 200.000 yemas para mis 45 toneladas en base a mi coeficiente de producción. Esa es la otra pregunta, el coeficiente de producción. Mira, el coeficiente de producción es algo que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. Es la matemática simple, es como la cuenta del guaso. O sea, cuánta fruta me dejó cada yema que yo dejé en la poda. Tradicionalmente los productores hacen la vuelta larga, que es decir, yemas por brotación, por brotes, por polinización, por peso de fruto. En cambio el coeficiente de producción es un número muy simple, muy fácil para hacer la matemática rápida y después yo voy haciendo el seguimiento de ese coeficiente o de esa ecuación con el brote, con la yema, con el botón.
Entonces es para eso, para no marearse con una ecuación tan larga que depende de muchos factores, sino que, oye, ¿cuánto me dejó? ¿Cuánto recibí por cuánto dejé? Pero la pregunta es, ¿lo hacen los productores? Sí, por lo menos Ok. los productores nosotros lo tienen que hacer. O sea, O hay sea, que construir ese no, histórico. Le tienen que hacer caso. le vamos a preguntar a la audiencia si lo hacen, Sí. digamos. No, sí, y eso es muy bueno porque uno ve zonas y años donde el coeficiente varía muchísimo. Claro. Es como el desde un poquito, ¿ah? ¿Ah? Porque cuando tú construyes causa-efecto en el tiempo, vas a tener una fuente de seguridad propia, Claro. que es tuya. Y cuando uno tiene, no sé, nosotros tenemos muchas estaciones meteorológicas, incluso productores que tienen 2 estaciones meteorológicas en el mismo campo, tú te das cuenta que el clima no lo puedes setear a la estación como lo hacíamos antes, ¿no es cierto? La que quedaba por ahí a 5 o 10 kilómetros. No, eso no sirve. Cada vez necesitamos más precisión. Así que sí se puede. Perfecto. Nos están preguntando, la audiencia dice, ¿cuál es la expectativa en superficie de plantación de kiwi para los años venideros? Esa pregunta la respondiste en la mañana, Carlos, pero es importante ratificarla. La idea es que vamos a llegar a las 11.000 hectáreas. A tasas de 1.000 hectáreas año de aquí al 2030 vamos a llegar a 13.500 hectáreas. 13.500 hectáreas, ¿ya? Con el cálculo. Cristian, si tuvieras que elegir entre mercado, calidad productiva, cambio climático, ¿cuál sería la mayor amenaza que tú ves para los próximos 15 años, digamos, no 20, digamos 15? Yo a los 20 ya no voy a estar aquí sentada. Así que Sí. espero que Hay que ser optimista, ¿no? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque finalmente cuando uno hace un FODA o cuando uno estima algo, si el diagnóstico está mal hecho, la medicina no va a curar la enfermedad. Nosotros pensamos que la mayor amenaza somos nosotros mismos, ¿ya? Porque de verdad que nosotros venimos hace mucho tiempo siguiendo, somos una empresa que estamos muy metida en la parte comercial también, viajamos mucho, tenemos socios en Italia, acabamos de estar en Grecia, y uno se da cuenta de que hay un problema estructural de producción en el hemisferio norte, especialmente en Europa. Uno tiene claro hacia dónde va Nueva Zelanda y sus limitantes de superficie. Uno tiene claro, por ejemplo, que en el hemisferio sur el crecimiento somos nosotros. Estuvimos en Mar del Plata, ya hemos ido 2 o 3 veces. Es un tremendo valle, podría ser un tepuki, pero el tema, voy a decirlo, el problema es que son argentinos, y con esto, ojo, no quiero ningunear a nadie, pero tienen 40 años de populismo. Tienen 40 años donde las primeras exportaciones, el dólar real, ¿no es cierto?, el blue, eran 800 pesos y la señora Kirchner les pagaba 360. Por lo tanto, ellos se fueron al mercado interno y de poder llegar a 8.000, 5.000 hectáreas, hoy día tienen 900. Y eso no va a cambiar. Necesitamos gobiernos de libre mercado por décadas. Entonces, nosotros pensamos que la oportunidad, y no voy a seguir hablando de los mercados, ustedes lo vieron, la expansión, los consumos maduros son 2 kilos, tenemos 150 gramos, 200 gramos, mercados crecientes. Somos nosotros, son nuestras decisiones, son nuestra capacidad de unirnos en puntos esenciales. Cada empresa tiene su estrategia, bienvenida, las etiquetas, los mercados, que siga así. La libre competencia, bienvenido. Pero si no nos unimos en los aspectos esenciales, si no compartimos también esta nueva genética en términos de estudios, etcétera, vamos a lamentablemente ir cayendo en los mismos errores que teníamos, pero con una gran diferencia. El conocimiento antes no lo teníamos, hoy día lo tenemos. Así que estamos optimistas de que eso no va a ser así.
y que vamos a ser capaces de llevar a Chile a un sitial insospechado. Pero necesitamos estar todos juntos. Aquí nos falta, perdón, nos sobra nada. Nadie. Bueno, por eso estamos trabajando y por eso estamos acá también. Hugo, tú hablaste de la importancia del monitoreo, ¿no es cierto?, para insistir en ese tiempo. Eso tiene un costo, ¿ya? Hay que instalar GPS, los programas, el personal. ¿Tú crees que es viable para un productor mediano o pequeño implementar este sistema? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se realiza efectivamente ese monitoreo? Mira, lo que les mostraba en la presentación, hay dos formas. Primero, marcar los puntos, que pueden ser con coordenadas típicas, o sea, planta 1, hilera 4, planta 60, hilera 8, da igual. Y las tienes marcadas. Entonces tú vas a esas plantas y haces todo lo que quieras ahí con estaciones de monitoreo. Por ejemplo, contar yemas. Nosotros lo hacemos un poquito distinto, pero con un poquito más sofisticado. Pero no es la NASA, es nada. Y te das cuenta que tiene un coeficiente de variación tremendo. O sea, puedes tener 300.000 yemas y 150.000. Según las áreas, suelo más débil tal vez, o plantitas más enfermas, qué sé yo, tiene un gran coeficiente de variación. ¿Qué te hace eso? Así que eso es fácil de implementar. O sea, el cuaderno, las coordenadas y contar ahí. Y eso es la mano de obra que te cuesta. A nosotros nos cuesta 40.000 pesos por hectárea monitorear todas las cosas, porque hay economía de escala. Ahora, si tú quieres implementar algo un poquito más sofisticado, el costo del GPS y aprender a usar el QGIS. Nada más. Ahora, si quieres ir un poquito más allá, es comprar el GPS y comprar un software que usamos nosotros que es el SMS, que ese vale $3.000, $3.500. Pero es un SIG agrícola, entonces tú le puedes meter muchas cosas, puedes hacer cosas muy bonitas ahí. Y no solamente monitorear abejas, puedes monitorear yemas, frutos, suelo, lo que tú quieras medir. Entonces, desde muy barato, desde el lápiz, el papel y las ganas, hasta un poquito más caro, más costoso, que es el GPS, y otro escala más, el GPS y el software comprado. Ahora, lo que ayuda al tener un software es que te ayuda a analizar la data, ¿no es cierto? Ambos te dicen, tú le pides ambas cosas, o sea, tú sabes qué proporción de la superficie en cuestión tiene tantas yemas, cuánto te da distribuciones. Es que te lo pregunto porque creo que una de las características de los huertos en Chile y de lo que hacemos es siempre tomar data, siempre recolectar data, pero no necesariamente utilizamos esa data, ¿ya? Y si esa data no la transformamos en información, no podemos hacer una buena gestión, que es lo que nos estaba planteando Raimundo, que nos planteaba también todos los expositores que tenemos acá. Entonces, te preguntaba por el hecho de que si los software nos ayudan a tener programas que nos permitan analizar esa data y después obtener información para tomar decisiones. Es súper útil, o sea, nosotros tenemos este software para suelos, o sea, y ahí hacíamos muchas cosas, metíamos información y veíamos área homogénea de fertilización, etc. Y después un día se nos ocurrió medir abejas y lo encontramos espectacular, porque ahí podemos tomar una decisión. Otra vez en ese mismo huerto, que es como el huerto símbolo, compactación. Perfecto. Entonces puedes ir metiéndole tomar muchos datos y conseguir mucha información. Entonces tú haces los manejos y después vas y vuelves a medir y dices, sí, hay diferencias. Porque insisto, cuando te pasan un Excel, por muy bueno que sea, Cuesta. tiene problemas. O sea, Sí. Ahora las nuevas generaciones van a colocar toda la data en la IA, ¿no es cierto, Raimundo? mira, Pero yo quedé en la tabla dinámica. es espectacular y tenía que hacer un análisis de unas temperaturas a un lado y otro lado de un sector. Y la verdad, en serio, me da un poquito de lata hacerlo. Entonces me metí en Copilot y le dije, hágame esto. Espectacular. Claro. Así que funciona y funciona muy bien. Tenemos que ir avanzando en eso, así que los invitamos a hacer cursos y a capacitarse. Jaime, si tuvieras que resumir en una sola idea qué diferencia a un huerto realmente productivo... ¿Ah?
¿Te la hice esa? Ah, perdón. Perdón, perdón. Antonio, ese es para Antonio. Según tu experiencia como viverista, ¿cuál es la diferencia y tu recomendación entre las plantas en bolsa y las de 2 años a raíz desnuda? Bueno, la planta en bolsa, lo dijimos en la presentación, es lo que más se ha plantado en Chile, es lo que realmente sabemos manejar mejor. Y cuando tenemos zona y tenemos una buena planta en bolsa, el resultado va a ser exitoso. El tema está que muchas veces no tenemos zona y plantamos estas plantas en bolsas muy tarde y estas no alcanzan a llegar bien al alambre o no alcanzamos a lignificar bien y tenemos después problemas en mayo con la helada. Entonces, en cambio, la planta a raíz desnuda es una planta que ya tiene 2 años en vivero, una planta que ya ha estado bien tratada y está bien lignificada. Entonces, es más resistente a alguna estrés que pueda provocarse por todo este tipo de problemas. Esa es la gran diferencia. ¿Hay capacidad, al tiro, ¿hay capacidad en los viveros para trabajar estas dos diferencias de...? No, yo creo que aún no. Yo creo que este tema de las plantas a raíz desnuda está hace 4 años y los viveros yo creo que no tenemos capacidad de producir la cantidad de plantas a raíz desnuda porque necesitamos mucho más espacio, se necesita estar rotando el suelo o desinfectar el suelo, es una planta más cara, una planta más difícil de hacer, pero se está yendo de a poco a este sistema. Yo creo que si queremos producir antes y tener una planta más fuerte, más resistente a la PCA, tenemos que ir por ese lado, pero en los viveros yo creo que no tenemos capacidad para hacer solamente plantas a raíz desnuda. Ok, gracias. Cristian. Quisiera agregar una tercera opción porque también nosotros hemos desarrollado una planta terminada en bolsa. Y eso tiene que ver con un concepto de una bolsa de 7 litros, no 4, con un espaciamiento, como bien mostraba, en raíz desnuda, el mismo pero en confinamiento. Y obviamente esa planta, que es parte del enraizamiento estaca, se termina en el año, porque no está el proceso de injertación, que es un proceso complejo, tedioso en el kiwi, que ojalá nunca lo hiciéramos. Entonces, está también ese formato para complementarlo y que permite un poco lo que se planteaba, ¿no es cierto? Esto de no estar plantando tarde o que te entregan la planta recién en octubre, fines de octubre, sino que tú la puedes plantar en cualquier minuto y si tienes una zona con propensión a helada, puedes plantarla un poquito más tarde, porque está en bolsa. Perfecto. Gracias. Jaime, ahora sí. En la presentación hablaste de equilibrio fisiológico y de mantener a la planta funcionando. ¿Qué significa eso concretamente para un productor cuando tiene que tomar decisiones en terreno? Mira, una de las cosas importantes y que ya conocemos y sabemos es que el kiwi necesita tener un vigor. No podemos tener plantas con bajo vigor, no, perjudica inmediatamente el calibre. Entonces, ese equilibrio a lo que yo me refería era que con ese vigor que tenemos que desarrollar y mantener en la planta durante todos los años, es poder distribuir ese vigor adecuadamente, o sea, distribuirla a la estructura que necesitamos. Primero necesitamos que mucho de esa fuerza, de esos azúcares se vayan a la fruta, principalmente, y también necesitamos hacer la renovación de nuestro material. Entonces, no necesitamos estos tremendos chupones que salen de la base, que no nos va a servir para nada, que son los internudos son muy separados, es un material más verde, es un material más propenso a la PCA. Tenemos que trabajar desde muy temprano para poder distribuir muy bien esa energía y tener cargadores que se preparan desde muy temprano, que estén bien iluminados, que tengan los internudos cortitos, que no generen esos roscos, ese enrollamiento. Y ese equilibrio es lo que nos va a permitir una producción sostenible y estable en el tiempo. O sea, el tema no es bajar vigor, es mantener o subir el vigor y tener un muy buen balance de ese vigor en las estructuras que nosotros necesitamos. Perfecto, gracias. Hugo, te voy a hacer, están llegando varias preguntas. En Tepuque, en Nueva Zelanda, utilizan el bombus complementario cuando hay muchas lluvias. ¿Hay experiencia en Chile? Espérate, eso es una.
Después, ¿qué opinas de la polinización con bombus como abejorro? ¿Ya? Y la última es el tratamiento de atrayente que aumenta las abejas por metro cuadrado. ¿Cuál es el atrayente, su costo y si afecta la calidad de la miel o la salud de la colmena? Experiencia en bombus primero. Voy a partir por la otra primero. Ya. Voy a pensar la otra. Sí. A ver, el atrayente es de manera experimental, Ok. pero lo hemos usado sistemáticamente, experimentalmente durante 5 o 7 años. Wow. Es granadina, pero tiene que ser experimental porque la granadina no tiene etiqueta para ser usado en kiwi. ¿Ya? El costo es el costo de 1,5 litros de granadina ¿Ya? por hectárea, más el costo de la aplicación. Ok. Bueno, otros le echan helado de piña y vino, ¿no? Pero eso es. Y si se asperja y las abejas van a todo. O sea, Ya. van a la hojita, van a las flores, van a todo, porque es un atrayente no discriminante. Claro. Esperemos que no sea detectado afuera la granadina. Pero hay que poner experimental porque no tiene etiqueta, entonces Exactamente, es sí. un tema importante. Respecto al bombus, no tengo ninguna medición aún, así que no te puedo decir si funciona o no funciona realmente. Yo creo que Raimundo a lo mejor tiene algo, pero yo no, o sea, hemos aplicado, pero no lo medimos, entonces dejé de hacerlo hasta nuevo aviso. Perfecto. Nosotros hicimos un ensayo de bombus en Yintao hace harto tiempo, pero era bien choro porque cómo separa uno el bombus de la abeja, porque abejas nativas van a haber siempre, Sí. cómo separo eso. Entonces nos dimos la lata de tapar con un cambucho antes de que abriera la flor, esperar a que esa flor abra dentro del cambucho, sacar el cambucho, esperar sentado ahí a que llegue un bombo, poliniza el bombo y tapo el cartucho. Obviamente no lo hicimos con estadística ni nada porque era una pega, creo que pudimos hacerlos como en 3 frutos. Y eso nos dio que con una visita de bombus logramos como 1/3 de las semillas que necesitábamos. Ok. Entonces, si uno lo proyecta con 3 visitas de bombus por flor, uno haría la pega que en Nueva Zelanda dicen que necesitan como 30, 40 visitas de abeja por flor. Entonces, es interesante, pero falta más validación y hoy día también han mejorado harto el tema de las colmenas de bombus. Hay que trabajar eso, pero lo más complejo es eso, cómo separo los dos Claro. insectos que siempre van a estar juntos. O sea, es un apoyo complementario porque además el bombus trabaja con temperaturas Yo- más bajas. Yo creo que puede ser súper interesante, Sí. sí, yo creo que es una súper buena alternativa, pero hay que irla validando para ver cuánta abeja, cuánto bombus, en qué condiciones, todo eso. Sí, disculpa, ¿puedo? Sí. Cuando nosotros estábamos con los Doris bajo plástico, también hicimos ensayos con bombús. El tema es que todavía no hay un buen desarrollo de saber cuántas cajitas de bombús por hectárea. Como decía Raimundo, se tiene estudiado que una flor de kiwi necesita 40 visitas de una abeja para quedar bien polinizado. Y con los bombús más o menos 1/3, pero finalmente cuando uno va al huerto y se sienta, como dice Raimundo, a ver cómo trabaja el bombus, uno empieza a desesperarse porque no los veí. Claro. No veí. Entonces, chuta, se me está pasando la flor, se me está pasando un día, 2 días y no veo que el bombus, no veo la cantidad de bombus que necesito. O que Porque el tú bombus crees que sale muy debería estar, temprano. claro. Sale muy temprano y trabaja, hay viento, no haya lo que sea, trabaja. Pero no veo realmente, no me quedo tranquilo con lo que estoy viendo. Entonces, Perfecto. sí, y además el número de cajas de bombus Es mucho menor, ¿no? es mucho menor. En Francia hablan de 30 cajitas por hectárea, en Italia hablaban de 12. Entonces todavía no hay un consenso tampoco de cuánto es lo realmente que se utiliza. Perfecto, gracias. Cristian, ¿tú crees? Para rematar a los bombus, la verdad es que yo personalmente hago un ejercicio matemático de las 16 millones, ¿no es cierto?, de visitas. Las abejas son 40, 50 mil, de las cuales pecorean 25. 25.000 por colmena. Y ponemos 15 colmenas. O sea, tenemos 375.000 Sí. abejas. En bombus son 200.
Y no sabemos si 200, todos trabajan. 200 bombos por colmena. Ya, está bien, es 4 visitas de un bombo harían las 40 de la abeja, pero no da. Matemáticamente no da. Claro, no. Gracias. Bueno, esperamos que ahí la persona que nos hizo la pregunta tenga su respuesta. Raimundo, para ti, dentro de la ecuación productiva que tú presentaste, digamos, que es súper importante para considerar, para hacer el análisis, ¿cuál es el punto que tú crees determina más y que hay que trabajar más para mejorar la calidad? Estamos hablando de la calidad cosmética de la fruta. Y de acuerdo a los estudios, son dos preguntas, de acuerdo a todos los registros que tiene el Comité del Kiwi, la fruta cilíndrica en Chile no supera el 45%. Ya, si nosotros fuéramos severos en aplicar la norma, el fruto cilíndrico es un 45% máximo. ¿Qué habría que hacer para mejorar esto? ¿Qué hacemos? Sí, mira, yo creo que hay un tema también son varios factores, ojalá fuera uno solo y sería fácil de solucionar, pero primero hay un tema del problema estructural de los huertos que son muy viejos, con muchas enfermedades de madera, y eso obviamente están sobre un material que tiene toxinas de hongos, taponeado, los haces vasculares, y eso obviamente hace que la fruta no pueda recibir todo lo fotoasimilado o todo lo que necesita para crecer, para desarrollarse bien. Lo otro que es clave es la polinización, y yo creo que recién estamos entendiendo que es un huerto bien polinizado. Como lo mostraba Hugo, o sea, creemos que estamos contentos con 0,5 abejas por metro cuadrado, pero no estamos viendo algo oculto que está pasando en nuestros huertos. También hay un tema genético. Cristian ahí mostró el Cron 8. Efectivamente, el Cron 8 tiene fruta más cilíndrica, tiene menos defectos por genética. Hoy día el clon que se usa en Italia, en Argentina. Nosotros trajimos el Highwire, que era una genética más antigua, pero Cron 8 sí yo puedo tener genéticamente una fruta un poquito más cilíndrica. Y lo otro es hacer un buen manejo, bueno, en polinización, como decía, llegar a estas 1200 semillas por fruto que necesitamos, parejo, y una buena selección de la fruta previo al el raleo de botón. Ahí nos jugamos mucho, porque si dejamos el plano, dejamos el semiplano, y vamos complementando los kilos con lo que nos falta, que es el drama de los huertos viejos. Si los huertos viejos, para que llegue a 35, 40, tengo que dejarle esa fruta. No, pues si fileteo me quedo con 25. Entonces, ahora, los huertos nuevos, yo sí veo que estamos llegando a un potencial de calidad también distinto, porque tenemos plantas con otro potencial y que las manejamos, como mostraba Antonio, desde el inicio de otra forma, claro, con buena preparación de suelo, buenos estimulantes, buenos productos, buen riego, buena nutrición. Y yo creo que la tasa de aumento de plantaciones, claro, vamos a tener un mayor volumen, pero estos huertos viejos van a tener que ir saliendo, porque cuando esto se apriete no van a cumplir un estándar de alta calidad con alta producción, van a quedarse pegados las 25 o 30 toneladas. Entonces tenemos que, un poco lo que nosotros decimos, si queremos invertir en un buen proyecto de kiwi, ahora es el momento. Porque voy a tener en 5 años más, cuando esto se apriete, un huerto altamente productivo y de buena calidad, y ya va a ser tarde para recambiar el kiwi viejo si es que quiero hacerlo. Gracias, Raimundo. ¿Tú quieres complementar, sí, Jaime? No, solo recordar también que hay estudios que indican, ¿no es cierto?, especialmente vienen de Nueva Zelanda cuando tienen primaveras muy calurosas y entran de que los primeros 60 días se define gran parte de del potencial de elongación, y cuando tenemos microestrés, no necesariamente tiene que ser un superestrés, o temperatura sobre 31 grados, afecta la forma de la fruta y tiende a ser un fruto más ecuatorial que polar. Eso es importante señalarlo. Y lo otro que mencionó mucho Raimundo es que el tizón muchas veces nos deja en una situación que se confunde con una mala polinización. Queda parcialmente dañada la flor y finalmente se transforma en un fruto defectuoso. Sí, y hay una cosa que creo yo que es súper importante, que yo hablé un poquito de fisiología y todo, y creo que por ahí va también la cosa. Como decía Cristian, en los primeros días de polinizado, los primeros días de plena flor, es donde se genera el potencial de forma y de calibre. Y eso está muy relacionado con la luz, primero. Hay un transporte de calcio, transporte de azúcares a la fruta. Si es que no está con luz, no va a llegar eso al fruto. Un tema importante es la semilla. Mientras más número de semilla, 1200 decimos,
y ojalá que lleguemos al potencial máximo cercano a 1.400, 1.500, eso te va a generar una producción de gibrelinas que te va a promover en la división celular. Entonces va a tener una mayor cantidad de células que van a poder crecer para el calibre. Y segundo, por otro punto, son las raíces. Las raíces son las que están generando, todos los pelitos blancos que están creciendo son las que generan las citoquininas, que finalmente también se van a ir al fruto, que van a generar esa elongación celular. Entonces, ¿cuándo creo yo que vamos a lograr superar esos 40% de frutos cilíndricos? Es cuando no tengamos la necesidad de aplicar hormona para el calibre. Cuando la generación de hormonas naturales de la planta, la condición natural fisiológica de la planta, genere la hormona necesaria para tener el calibre que estamos buscando, va a ser el momento en que vamos a tener mayor cantidad de frutos cilíndricos y catuno en nuestro huerto. Hay harto trabajo por hacer. Bueno, nos quedan 3 minutos para terminar el tiempo. Dado que Cristian tiene mucha experiencia en varias especies, te quiero hacer una pregunta. En este momento, por lo que se ha visto, ¿no es cierto?, hay un interés enorme por plantar, ¿verdad? Pero también se está plantando en lugares que no corresponden, y también como conversamos con Antonio, hay sectores de zona fría, hay sectores cerca del río, ¿no es cierto? El productor insiste porque es un negocio muy rentable en este momento y se hacen plantaciones en lugares que no deberían ser. ¿Podría ser comparable la crisis de las cerezas con una posible crisis del kiwi? Bueno, algo se comentó en la mañana, ¿no es cierto? A ver, yo creo que son tan diferentes los productos, tan diferentes las poscosechas, tan diferentes los mercados. Piensen ustedes que nosotros ya llevamos 3 años que no mandamos fruta a China. O sea, imagínense ese mega mercado con un tremendo consumo, no nos sirve. Y somos capaces de ir a otros mercados y traer estos retornos. Ahora, eso no quita que podamos tener crisis. Lo que pasa es que creo yo que trae a confusión, y me ha tocado de repente incluso productores que me dicen, no, olvídate, con lo que está pasando con la cereza yo no voy a plantar kiwi. Claro, viene el cambio. Claro, entonces normalmente tendemos a igualarnos o a hacer neurona espejo de una crisis en su totalidad, y la verdad es que son dos animales totalmente distintos. Aparte, que yo creo que la cereza propiamente tal, sí, la historia de la cereza hay que mirarla antes y después de China. Antes de China nosotros teníamos un mercado de cereza de $2.70, $3, fuertemente Estados Unidos, y la cuestión caminaba bien. Un costo de producción de $1.50 era más bajo, sí, voy a un buen evita, $10.000. Aparece China y caemos en el opio rojo. Y empezamos los fumadores de opio, ¿no es cierto?, sueñan mucho, entonces empezamos a decir cosas como que pareciera ser que el mercado es ilimitado. El precio nunca va a bajar de $3. Y me incluyo, o sea, este opio, unos fumaban más, otros menos, pero al final estábamos todos omnibulados, y la verdad es que lo que tenía que pasar, iba a pasar. Ahora, que fue muy fuerte, muy rápido, sí. Pero en kiwi no, pues si ya venimos con hartas crisis, o sea... Entonces, de acuerdo a, igual como les preguntó, para complementar lo que estás diciendo en la mañana, Carlos, a cada uno de ustedes, ¿cuáles creen que sería lo más importante desde la visión de cada uno de ustedes en lo que hay que dar más fuerza, en lo que hay que concentrarse para que la industria siga siendo sólida y que tengamos una industria importante, digamos, que orientada en el consumidor de aquí a 15 años más, o 20, digamos, 20. Una buena industria en 20 años más. Parte contigo, Cristian. Sí, bueno. Como para cerrar así la última idea de cada uno. Yo soy siempre, miro el vaso lleno, y de verdad que creo que tenemos mucho más oportunidades que riesgo. Creo que hoy día más que nunca hay que entender que el conocimiento, la información, la experiencia y las capacidades están. Por lo tanto, yo creo que si seguimos este camino,
porque es un camino que mezcla, ¿no es cierto?, las canas, la experiencia con la juventud, y vemos, ¿no es cierto?, hoy día, no sé, pues yo escuchaba a Jaime, bueno, Raimundo viene muy de cerca, pero tanta gente joven que hoy día está haciendo un gran aporte. Creo que vamos a tener mucha sorpresa con la IA bien manejada, dándole el foco. Vamos a poder hacer mucha interpretación más profunda que nos permita anticiparnos los problemas. Y obviamente que, para hacerlo simple y ya un poquito tarde, creo que todo lo que podamos hacer como industria, en conjunto, teniendo claro que la fruta, la construcción de la fruta es el pilar fundamental para el éxito, que la introducción de nuevas variedades tiene que pasar por ciertos protocolos mínimos y que finalmente el potencial productivo estamos recién reinventándolo porque vienen muy buenos potenciales productivos. Estamos mirando más holísticamente la planta hace rato. Pienso que es muy luminoso. Muchas gracias. Antonio, ¿cuál sería tu posición o tu recomendación hacia la audiencia? Yo creo que el que nos apoyemos mutuamente, el que tengamos esa capacidad de poder transmitirnos información y que podamos tratar de trabajar juntos, esto va a ayudar mucho a la industria del kiwi que pueda seguir así. Porque si nos ponemos individualistas y tratamos de crecer algunos solos, eso nos va a llevar a un fracaso porque no vamos a tener la fruta de la calidad que esperamos, porque algunos lo van a lograr, otros no. Entonces yo creo que ahí tenemos que mejorar mucho. Yo creo que el kiwi sí lo ha hecho, o sea, el comité ha hecho un tremendo trabajo. Los GTT, qué decir, yo lo expliqué súper bien con el GTT Kiwi Linares, que son muchos años transmitiendo mucha tecnología entre nosotros y para muchas más personas. Yo creo que ese es el camino de transmitir y de poder compartir la información. Muchas gracias, Antonio. Raimundo, ya que estás con el micrófono al lado. Sí, no, yo también un poco reforzar lo que mostré en mi presentación y creo que ha cruzado todo el seminario el trabajo en conjunto del área técnica y comercial. Si la fruta la construimos todos y no es una posta que se pasa, sino es algo que todos tenemos que sentirnos involucrados. Y creo que en eso el comité ha hecho un súper buen trabajo. Los viernes del kiwi siempre nos preocupamos de que hay una parte técnica, que hay una parte post cosecha, que vean cómo las cosas se unan. Y creo que cuando ambas cosas conversan entendemos mucho más y se generan muchas más cosas. Y cuando entramos en una conversa honesta, pero sin sentirnos atacados, que oye, la fruta que producís es mala, no, es que tú no la sabís vender, eso no nos lleva a nada. Creo que tenemos que sentarnos a la mesa ambas partes, sincerarnos y entender que esto lo empujamos juntos. Así que un poco por la misma línea del mensaje del resto. Bueno, y harta capacitación, harta difusión y las alianzas que estamos haciendo de trabajo en conjunto, que eso. Y también en los Viernes del Kiwi hemos invitado a bastantes representantes del área comercial, que también eso es importante. Jaime, ¿cómo te gustaría cerrar? Sí, mira, me gustaría cerrar con lo que, me encantaría cerrar con lo que estaba hablando en mi presentación, pero creo que hay un tema mucho más importante, que es un poco lo que se está hablando, de que la industria somos todos, pero siento que hay una parte que no está participando, que debiéramos invitar, que es todo el tema de desarrollos. Son las universidades, las entidades de investigación. Creo que muchas veces, y no solamente los kiwis, creo que esperamos a que nos llegue tecnología, innovación, nuevas variedades o lo que sea de afuera, bajo otras condiciones. Nosotros tenemos nuestros desafíos, tenemos nuestros problemas y tenemos que tratar de desarrollar esa tecnología para subsanar esos problemas. Tenemos acá, no sé, en Viña está la Universidad La Santa María, que tiene un departamento de robótica extraordinario, pero no está trabajando en la agricultura. Tenemos departamentos de agronomía que no están trabajando en portainjertos o no están trabajando en nuevas variedades. Creo que tenemos que trabajar nuestra industria frutícola de otra manera, de una manera más integrada entre todas las entidades, no solamente los privados, sino también incorporar el tema El mundo académico, de todas maneras. Sí, no, eso es súper importante. Nosotros al comienzo, cuando partimos, se incorporó bastante, pero en este momento, claro,
faltaban los recursos, ahora yo creo que es importante lo que nos estás planteando, un desafío, hay que generar el conocimiento desde adentro, tomar por supuesto el conocimiento que viene de afuera, probarlo, validarlo y también crear conocimiento. Don Hugo, usted al final. Ya bueno, está todo casi dicho, pero algo súper simple. Para tener fruta rica, competitiva, bonita y de calidad y que madure bien y la gente vuelva, hay que hacer las cosas bien y a tiempo. Creo que eso es un resumen de lo que hay, en mi punto de vista, lo que hay que hacer. Bueno, muchas gracias por habernos aceptado la invitación de ser parte de la jornada de la tarde. Por mi parte, darles las gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta el final escuchando, creo que es muy valiosa toda la información. Y a ustedes, aparte de un caluroso aplauso, queremos entregarles un pequeño reconocimiento de su participación en el Kiwi Day 2026. Bueno, solamente quiero, que se nos olvidó en la mañana, ustedes ven acá que hay varios arreglos que fueron hechos por el equipo, por Lorena y por Cheri, pero el contenido de adentro es súper importante porque es de un productor líder en la industria, que es de don Jaime Beringer. Y yo quiero, si bien es cierto, se me olvidó en la mañana, que le brindemos un caluroso aplauso a don Jaime Beringer porque ha sido un líder en la industria de kiwi y siempre tiene la gentileza de donarnos esta fruta.